Hoy quiero hablar de una influencia que va más allá de lo natural y también lo vemos modelado en la vida de Daniel. Vamos a ir al capítulo 9 y primero leer versículos 1 al 5. Dice: era el primer año del reinado de Darío el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Oré al Señor mi Dios y le confesé: oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Y continúa la oración de Daniel. Solo voy a leer 3 versículos más, del 17 al 19. Te animo en casa a leer el capítulo completo. Dice: oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, escucha mientras te hago mis ruegos. Por amor a tu nombre, Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Esto rogamos no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Oh Señor, óyenos. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, escúchanos y actúa. Por amor a tu nombre, no te demores, oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Aparte de Daniel ejercer influencia con su excelencia, su integridad, como hemos visto en estas semanas, aquí vemos la influencia mayor que él tuvo y que todos podemos tener, y es a través de la oración. Y quiero aprender algunos puntos. Yo sé que para algunos el tema de oración puede sonar ya muy conocido, pero créeme que hay una riqueza en la oración que creo yo nunca dejamos de descubrir aspectos de ello. Además, sospecho que como yo de repente le bajamos un poco, ¿verdad? Y a veces el Señor viene para impulsarnos a intensificar nuestra oración. Lo primero que vemos es que yo debo de comenzar con la palabra. Mi oración más eficaz es cuando comienzo con la palabra. Daniel empieza a relatar que estaba leyendo las escrituras del profeta Jeremías y leyó que el tiempo de desolación, el tiempo que Jerusalén no iba a existir, tenía fecha límite. Iba a ser específicamente 70 años. Ya habían transcurrido la mayoría de esos 70. O sea, Daniel estaba viviendo ese momento y ve que en 70 años hay la promesa de restauración, de volver un remanente de judíos a su tierra y levantar nuevamente el templo. A eso se refiere cuando habla del santuario, el templo a Dios que había sido destruido por los babilónicos. Pero hay una promesa aquí de que a los 70 años iban a poder volver para levantarlo. Y me llama la atención de la reacción de Daniel. No dobló los brazos y dijo: gloria a Dios, Él prometió, yo no tengo que hacer nada, nomás me voy a quedar sentado, si es que vivo, hasta ese momento y se va a hacer. No, aunque era una promesa de Dios, él entendió que él tenía un papel que jugar o cumplir en ese propósito. En este momento era orar. Y algo que quiero enfatizar el día de hoy: algunos pueden pensar, bueno, si Dios lo prometió,
entonces yo no tengo que hacer nada. Pero Dios nos llama a ser copartícipes con Él en su reino y en su obra. Y esas promesas no son para pasividad, son para activarnos a ser parte, un instrumento de Dios en el proceso de cumplir esas promesas. En lo muy práctico, yo quiero animarte. Yo hace años no oraba de esta manera, pero de tiempo para acá, un tiempo para acá, he empezado a siempre, casi siempre, obviamente no hay que hacerlo rígido, hay momentos espontáneos de oración, pero en general en mi tiempo apartado para orar, comienzo leyendo la palabra. Comienzo con un pasaje. La verdad, yo sigo el plan de lectura del diario Pan, les lo recomiendo, y leo algo del Nuevo Testamento, leo parte de un salmo o un salmo completo, dependiendo de su duración, y como que pone la base para ese tiempo de orar. Obviamente hay algunos temas que siempre vamos a levantar, pero el basarnos en la palabra va enriqueciendo nuestra oración, porque a veces el Espíritu Santo nos hace ver algo, pensar en algo, sentir una carga de algo fuera de lo que normalmente vendría a nuestro pensamiento. Y al verlo va dirigiendo nuestra oración, y de nuevo nos debe de impulsar en la oración. En 1 de Timoteo 1:18, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, dice: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla. Y aquí se refiere, habla de profecías, pero creo que es apropiado aplicarlo a toda palabra de Dios, sea la palabra escrita, sea una palabra hablada que genuinamente es de Él. Noten lo que lo anima. No dice igual siéntate y nomás espera que se cumpla. Dice no, en base a esa promesa de Dios, pelea la buena batalla. Pelea, y parte de esa pelea va a ser en la oración, para verlo llegar a su cumplimiento. Porque de nuevo Dios nos llama a ser copartícipes con Él por medio de la oración y muchas veces de la acción. Empezamos en oración, pero muchas veces Dios nos quiere usar como parte de la respuesta a las oraciones, a veces nuestras o de otras personas que ni conocemos, pero Dios nos va a usar como un instrumento para ir viendo esas oraciones contestadas. Así que lo primero es la palabra. En segundo lugar, encuentro en esta oración de Daniel capítulo 9, en el versículo 4 y en otros momentos, vemos expresiones de adoración. Así que antes de pedir, debo ofrecer adoración. Adoración. Daniel primero afirma la grandeza y poder de Dios junto con su fidelidad. Y quiero animarte mucho a esto. Debemos comenzar viendo y adorando la grandeza de Dios, la fidelidad de Dios, por lo menos por dos razones. La primera es porque Él es digno. Él merece esa adoración. Si no hubiera otra, con eso tenemos. Él merece ser adorado y debemos recordarlo en nuestra vida diaria. Debemos recordarlo cuando venimos aquí a la congregación. Primero adorarlo porque Él es digno. Pero en segundo lugar, nos va a ayudar en nuestro tiempo de oración. Va a poner las cosas en su perspectiva correcta. De repente veo el problema tan grande que estoy enfrentando, veo la necesidad tan imponente, y a veces me voy directo a orar. Y de nuevo, eso no es malo en sí, por supuesto, pero es mejor aún primero
adorar, levantar el nombre del Señor. Y cuando empiezo a ver su grandeza y su fidelidad, va a empezar a aumentar la fe dentro de mí, porque me voy a dar cuenta que aunque ese problema se vea grande, no se compara con la grandeza de mi Dios. Y entonces sí podré orar con más fe. Así que antes de pedir, debo ofrecer adoración a Él. Y bueno, esto puede ser hablada, puede ser cantada, a capela, ahí tú solito, ¿verdad? Puedes poner alguna música de adoración y cantar lo que en tu contexto y situación mejor impulsa a la adoración. Luego, en arrepentimiento, expreso mi confesión. Expreso mi confesión. Y encontramos a Daniel en el 9:5, si lo podemos ver ahorita, Daniel 9:5, en una confesión de pecado. Y hay dos aspectos a esto. Dice: pero hemos pecado y hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Ahora, Daniel no había despreciado los mandatos y ordenanzas de Dios, él personalmente. Este es algo que llamamos a veces arrepentimiento identificatorio. Daniel se estaba identificando con el pecado de su pueblo. Y él, como un intercesor, un representante de su pueblo judío, está pidiendo perdón a Dios por el pecado de su pueblo. Pero no dice ellos han pecado, él se incluye porque es parte del pueblo. Y esto es bien importante. Aparte, debo de aclarar, hay que evaluar si no hay un pecado sí personal. Y obviamente confesarlo ante el Señor primero, por supuesto. Pero también tener este corazón para identificarnos con el pueblo pecador. Fíjense, Daniel no se puso a señalar y condenar mientras él se consideraba superior, aunque sin duda él había vivido una vida de mayor rectitud. Sin embargo, él hizo lo que tú y yo debemos de hacer. Debo reconocer que dependo de la gracia de Dios. Y si he vivido en pureza, es por su gracia que me ha guardado. Y no me siento autojustificado. Y no me pongo de nuevo a señalar y condenar a los otros, que es algo que he venido enfatizando esta semana. Y lo vemos en Daniel, lo vemos en la vida de Jesús. El perfecto, sin embargo, extendiéndose con misericordia a los que le rodeaban cuando él caminó aquí en la tierra. Si vamos a ser de influencia, no lo vamos a lograr si no nos identificamos con las personas, con sus luchas, con sus fallas. Pedir al Espíritu que me dé compasión y amor. Yo lo hago, le pido: Espíritu Santo, dame mayor compasión, empatía por las personas que me rodean, empezar a verlos como Dios los ve, con esos ojos de gracia y misericordia. Tanto que amó al mundo que dio a su único hijo por ellos. Orar por la salvación de los que nos rodean y ser sensibles a oportunidades para compartir nuestra fe. Además, ser sal y luz, ser una persona que su estilo de vida, su actitud, su manera de ser está siendo de influencia, mostrando el gozo, el amor, la paz del Evangelio, de la presencia del Espíritu en nosotros, para que aquellos que nos rodean sean atraídos a los pies de Jesucristo. Así que expreso mi confesión en arrepentimiento por pecado personal,
pero también identificándome con el pecado del pueblo y de aquellos que voy a levantar, que me lleva precisamente a luego debo levantar mi petición. Mi petición. Aquí vemos a Daniel pidiendo que Dios se acuerde de la ciudad y el santuario, se refiere a Jerusalén y al templo, y está pidiendo por su restauración, su reconstrucción, y enfatiza que esto es en base a lo bueno y fiel de Dios, no en algo que Él ha ganado por ser bueno. Y esto es crucial. Él dice: por amor a tu nombre, no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Dios no nos debe nada, nosotros le debemos todo a Él. Y nunca debo de venir a la oración partiendo de un pensamiento como que: y Señor, ahora bendíceme porque le he echado ganas. No, 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 no. Él ya hizo todo, y si yo estoy en un buen camino es porque Él lo está obrando en mí. Siempre debo partir del entendimiento: es por honor a tu nombre, y no porque lo merezco, sino por tu misericordia. Ahora también Daniel entendió algo crucial: la guerra principal para tener influencia, para ver cambio, la guerra principal es en el mundo espiritual, más allá de lo natural. De hecho, para vencer en lo natural, en medio de lo desconocido y tener influencia, tenemos que pelear en lo espiritual. Un pasaje conocido sobre esto es Efesios 6, solo voy a leer del 10 al 12. Dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Tu lucha no es contra tu suegra, ¿sí? Sino realmente la lucha no es en contra seres humanos, es en contra seres celestiales malignos, el diablo y los demonios que obran con él. Y aquí desde el versículo 10 nos aclara: habrá grandes retos, hay que depender y ser firmes en su poder. En su poder. Hay que nunca olvidar que estamos peleando en base a su poder y no el nuestro. Nos habla de la armadura y brevemente nomás menciona que esto incluye la verdad, justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra. En resumen, para mí la armadura está cubriendo nuestra vida cuando camino cerca de Dios para acabar pronto. No es tanto un ejercicio específico que tengo que hacer, sino el fruto natural de caminar cerca de Dios en su verdad, su justicia, con el evangelio, en fe, la salvación cubriéndome y la palabra en mi corazón y boca. Vivir cerca de Dios, honrándolo con mi estilo de vida, me tiene bajo la protección de su armadura. Ahora, quiero hablar poquito de los demonios. Sí, los demonios son, lo he oído comparado y se me hace buena comparación a los gérmenes, ¿verdad? Que existen a nuestro alrededor. No los vemos, son invisibles, pero son reales. Causan enfermedades, causan daño. Y la tendencia a veces tristemente es ir a uno de dos extremos, ¿verdad? Hay el extremo de hallar demonios en todo, culpar a demonios y reprender el espíritu de mala suerte, de mala recepción de internet, el espíritu de mala señal telefónica, de mal aliento, y bueno, yo no sé qué tantos otros demonios podemos imaginarnos o inventar, y no vamos a vivir así. Lo pudiera comparar a un germaphobe, alguien que está en pánico a los gérmenes y en julio en Juárez usa guantes para que no se le pegue nada, ¿verdad? No queremos vivir así.
No nos llama la Escritura a vivir así, debemos de vivir seguros y confiados. Pero el otro extremo es ignorar el mundo espiritual maligno. Ignorar que existen los demonios. Porque ¿saben a lo que nos lleva? Es solo enfocarnos en los síntomas e ignorar la causa detrás de ellas. Así como en una enfermedad, si solo tratamos con síntomas y nunca tratamos con la raíz, va a ser recurrente, vez tras vez tras vez se va a ir presentando. Y a veces nos sucede en lo espiritual. Y necesitamos ir a la raíz, necesitamos ver ese poder que hay detrás de esa situación que se está presentando. En oración hay que resistir la obra del maligno, con firmeza levantarnos en nuestro mundo y clamar a Dios y tomar autoridad y resistir la obra del enemigo en las naciones, en nuestro país, ciudad, familia. Hablando de familia y de el poder de la oración, la influencia, yo lo he dicho, pero lo quiero reconocer otra vez y honrar a mis padres, quienes tuvieron una perspectiva que vivieron en cuanto a mis hermanos y a mí. Ellos no nos iban a presionar a entrar al ministerio. Ellos iban a influenciar a través de sus oraciones y también de su ejemplo, debo decirlo. Y yo sé que en gran parte fueron las oraciones de mis padres la razón que mi hermano, mi hermana y yo, los tres, estamos en el ministerio de tiempo completo. Y no todos son llamados a eso. No quiero dejar muy en claro, eso no es mejor que estar en otra profesión si ese es tu llamado. Hay llamados diferentes, pero ellos sentían el anhelo de que nosotros estuviéramos en el ministerio y fueron sus oraciones, yo sé, un gran factor para que esto suceda. Ahora mi esposa y yo hemos tratado de vivir lo mismo. Nunca hemos presionado a nuestros hijos a que tienes que estar en el ministerio por ser nuestros hijos, pero como hemos orado que Dios los llame y los lleve a cumplir sus propósitos, y lo estamos viendo suceder en sus vidas. Y lo digo, créeme, solo por la gracia de Dios y para animarte a ser una persona que no deja de orar por sus seres queridos, que no deja de orar por los que nos rodean, por nuestra ciudad y aún nación, y creer en el poder de la oración. La oración tiene poder, produce influencia más allá de lo natural, más allá de lo que pudiéramos de nuevo en expresiones naturales. De hecho, cuando oramos por nuestro mundo, recordemos que la guerra es primero espiritual. La gente está cegada, dice la Escritura, que la gente está cegada por el Dios minúscula de este siglo. El diablo ciega su entendimiento, y tenemos que orar que eso sea roto y sus ojos abiertos. Hoy estoy hablando de Daniel 9. Si le sigues en Daniel capítulo 10, encontramos una escena de guerra espiritual impresionante. Es donde muchos seguimos el patrón de los 21 días de ayuno y de oración y ayuno de Daniel, un ayuno parcial que él levantó por 21 días, y describe el capítulo 10 de Daniel que durante ese tiempo había una guerra. El príncipe o principado se puede traducir de Grecia luchando, y en los cielos las fuerzas de Dios venciendo, pero la influencia se estaba ejerciendo desde la tierra a través de las oraciones de una persona con fe. Tú y yo tenemos una influencia impresionante que podemos ejercer en la oración. Quiero animarte hoy a que tomemos o retomemos esta
arma tan poderosa que Dios nos ha dado. Así que Daniel leyó que en 70 años se iba a acabar el cautiverio, por lo menos parcialmente, por lo menos un remanente iba a poder volver a Jerusalén. Y empezó a orar. Y a los 70 años, el rey Ciro de Persia, un rey pagano que no conocía a Dios, de repente, nosotros sabemos por qué, se le ocurre decir: ¿saben qué? Los judíos que quieren pueden regresar a su tierra, y pueden, hasta ayudó con finanzas para reedificar el templo otra vez en Jerusalén. Sin duda había muchos factores, pero sin duda uno grande eran las oraciones de una persona llamada Daniel. Hemos aprendido en esta serie, quiero repasar un poco, definir y expresar nuestras convicciones en base a la Biblia respetuosamente, pero firmes. Amar a las personas sin aprobar su pecado. Enseñar la verdad mientras demuestras compasión por las luchas que enfrentan. Saben, la primera semana hablamos de la identidad segura, como cuando llegó Daniel y sus 3 compañeros les cambiaron de nombre, y el cambio de nombre era muy estratégico. Tenían significados paganos en contra de sus valores. Y así la cultura, amigos, redes sociales, los medios, aún mis emociones y temores buscan moldear mi identidad a algo diferente del diseño divino original de Dios. Pero quiero hoy recordarte y animarte: Dios te diseñó, Dios tiene propósitos para ese diseño original. No te dejes moldear, influenciar por la influencia externa de este mundo, ni aún la interna de emociones volubles. Me encantó esta declaración del autor Chris Hodges, lo repito: nuestra identidad cambia cuando valoramos a los que observan el arte más que al artista. Valora al artista, al creador, a Dios y cómo te diseñó, y con su gracia caminar en la plenitud de ese diseño. Si Dios ve la realidad de tu pasado y presente, pero eso no cambia el potencial para tu futuro que Él ha depositado en ti. Puso esos talentos, personalidad, creatividad en ti para sus propósitos. Camina en ellos, porque aprovechar las oportunidades de servir honra a Dios y nos llena de propósito y nos mantiene en el camino correcto. Aprendimos de estas 3 palabras que aparecieron en la pared cuando, una mano apareció y escribió. Mene, mene es una repetida, tekel parsin. Mene es contado. Nuestros días son contados, y quiero recordar: nuestros días son contados. Decide vivir cada día con propósito. Define tus prioridades buscando primero el reino de Dios y su justicia. No te dejes dominar por lo urgente, sino vive por lo importante. Tekel, que significa pesado. Ahí dijo Daniel, interpretando que su vida sería pesada en la balanza. Y saben, hablando de pesas, hay cosas que pesan, que me están frenando, desde hábitos externos hasta actitudes internas que son un peso, que no honran a Dios. Y lo más importante es quitarlas porque no honran a Dios. Pero en segundo lugar, me están frenando de correr esa carrera de la fe a toda
velocidad. En esta cultura donde más es mejor, que fácilmente nos atrapa en materialismo y competencia social, hay que hacer un inventario regularmente de mis tiempos, gastos, actividades y vida en general. Aprender a decir no a cosas buenas para decir sí a las mejores. Y finalmente parsing, que significa dividido. Necesito vivir una vida enfocada. No puedo esperar la ayuda de Dios mientras busco aliados con el enemigo. Necesitamos enfocarnos, no estar dividido en nuestras lealtades, ya que división, su definición es dos visiones. No vivamos divididos. Asegúrate que tu lealtad está con Dios, con su reino, y de allí empezar a tener una clara visión para tu vida. Y domingo pasado aprendimos de adoración bajo presión, cómo fueron presionados los tres compañeros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, a postrarse ante un Dios falso, cosa que no hicieron. Daniel fue presionado por ley a dejar de orar a Dios y solo orar al rey por 30 días, cosa que también se negó a hacer, porque su Dios era el único verdadero. Y aprendimos un poco de los dioses falsos, como en la Biblia habla del Mamón, que es el dios de posesiones, el dinero, lo material, que en sí ese no es lo malo, sino el amor al dinero, el amor a lo material, que es superficial, pasajero y nunca es suficiente. Baal es el dios de poder, se manifiesta en buscar poder, popularidad, control, querer dominar o controlar los que nos rodean, tener esta popularidad mayor, y cuando vives por ello se vuelve un Dios que igual es vacío y hace daño. Y Acera, el dios del placer, esta diosa de sensualidad, basado principalmente en el sexo, pero el sexo no es malo, fue creado por Dios, es como un fuego, pero la chimenea es el matrimonio entre un hombre y una mujer por diseño divino. Ahí es donde da el calor apropiado y agradable. Fuera de su lugar, fuera de la chimenea del matrimonio, es destructivo. Además, Jesús enseñó que no solo es la acción, sino el deseo. Para otros su Dios es una persona, aún alguien bueno, alguien en tu familia, pero cuando toma el lugar de mayor importancia que Dios, cuando se vuelve tu principal fuente de identidad y plenitud, está tomando un lugar que no le corresponde. Y hoy quiero terminar nomás recordando nuestro máximo ejemplo, Jesucristo, quien vino y vivió en pureza y habló la verdad claramente, con firmeza, pero siempre con gracia, siempre con misericordia, siempre buscando atraer a los perdidos al Padre. Él era un hombre de oración, orando y enseñándonos a orar: venga tu reino. Y él oraba, habla los evangelios de Jesús apartándose para orar, impactando y trayendo el reino al mundo. Y no solo en oración, de allí actuando, de allí trabajando, obrando, y luego pagando el precio más alto, yendo a la cruz para que el reino de Dios pueda venir a nuestros corazones, para que podamos ser sus hijos.